Me preocupa mucho que cuando se discuten impuestos, la mayoría de las personas entienden que ese no es problema de ellos. Y resulta que justamente de esos que piensan que no es problema de ellos, son los más afectados. Y cuando se tratan de paquetes impositivos, es todavía más grave el asunto. Estamos en un momento difícil. Y cuando llamamos a Víctor Canto y le pedimos que viniese aquí, lo hicimos pensando en dos cosas. Primero, pensábamos que nos hable de los famosos paraísos fiscales. Y dos cosas de los paraísos: la legalidad y la intención. Es decir, aunque son legales, si realmente la finalidad es evasión. Ese era el tema que le teníamos y que al final del programa con Michelle lo va a discutir. Pero hay otra cosa. La otra es, como hemos tenido la suerte que Víctor haya estado aquí en los últimos 2 meses en que se está discutiendo el tema y ha podido enterarse de detalles, ¿cuáles son las salidas diferentes que tendría un gobierno para estructurar un presupuesto primero dentro de una crisis sanitaria que afecta la economía, lo laboral, la salud, lo social, todo lo afecta, los subsidios, y dentro de eso, entonces, preparar un presupuesto que va a tener posiblemente del billón un 20% de rojo, es decir, que no vamos a poder recaudar lo que se presupuestó. Dentro de este contexto, queríamos pedirle, y así vamos a comenzar con Víctor, cuando no se acepta austeridad, porque lo primero es el padre de familia, como ahorita decía Carlos, él preparó un programa este año de austeridad familiar y no lo relató completo. Ahora, dentro de eso, el Estado funciona como un padre de familia. Austeridad, no, porque los compañeritos hay que buscarle trabajo. Número 2, préstamos, no, porque ya los organismos internacionales dicen que estamos llegando a niveles que posiblemente no lleguemos, no podamos cumplir. Tercero, donaciones, que se olviden que todos los países tienen problemas y no van a donar nada. Y lo otro es impuesto. El tema es, Víctor, el tema de los impuestos también pueden verse en eliminando concesiones, como hablan los senadores, o creando y aumentando los existentes. Lo que en una crisis nos da la cabeza como que no vamos a tener quién va a pagar, porque tenemos ahora mismo muchos atrasos en bancos, muchos atrasos en alquileres, muchos atrasos en concesiones. El único negocio que progresó sin duda fue la comida. Yo te pido, hay salidas para hacer un proyecto presupuestario sin crear impuestos. Yo creo que sí. Déjame abrirte por parte. Primero, el discurso de anoche del presidente fue un gran discurso en cierto sentido, porque evitó cometer un gran error. Y eso es importante decirlo. Hay que crear las expectativas correctas. Aquí en el país, por ejemplo, él dijo anoche que crecimos en un 12% y todo el mundo piensa que es una gran cosa, pero lo que hay que también calcular la base. Acuérdate que estamos creciendo desde una base baja. Y te voy a poner, Estados Unidos, el 30 de junio pasado, creció al 12.2. Y en este trimestre, la tasa de crecimiento ha bajado un 3 anual. O sea, hay que empezar a calcular y programarse de que el 12% no es sostenible. Y la tasa de crecimiento va a bajar, eso quiere decir que... Además, el 12% es basado en el 2020, no en el 19.
Por que es eso- un año que bajó muchísimo. No Exactamente. hubo crecimiento. Entonces la base, entonces, lo que me refiero que no es sostenible y que de lo que vamos a hablar crecer en un 5%. Entonces, eso tiene que ajustar el presupuesto en eso, pensar en eso, las expectativas de la gente. Ahora, fíjate bien que aquí es un eufemismo, lo de reforma fiscal, eso no es más que aumentar los impuestos. Pero antes de eso sí hay solución. En Canadá, el presidente Harper y durante Reagan, el Grant Rodman Holding, limitaron el gasto público de la siguiente forma y sin austeridad. Es decir, el gasto público va a crecer a la tasa de crecimiento de la población más la inflación. Repítelo. El gasto público va a crecer a la tasa de crecimiento de la Como población crezca la población más la y inflación. se le suma la inflación que Sí, pueda. ¿por qué es eso? Porque así puede mantener los servicios al público sin reducirle servicios a nadie. ¿Tú entiendes? Porque si la inflación sigue el 5%, le vamos a dar el 5% más. Pero eso es una expresión o eso es realizable. Realizable. Harper hizo eso en Canadá. Canadá tenía una deuda pública de casi un 100% y lo bajó al 40 y pico por ciento. Deuda pública. Sí. ¿Tú ves la posibilidad de nosotros pedir moratorias? Podría, pero es que hay mucha gente que va a pedir moratoria. No, Entonces, no, moratorias internacionales. Sí, hay mucha gente que va a pedir moratoria, todos los países van a pedirla. Hay muchos O sea, países. que hay que competir con los otros. La solución es, te voy a decir, si tú pones así como te digo, el gasto público aumenta a la tasa de crecimiento de la población más la inflación, entonces va a haber recaudaciones extra, que es el crecimiento real. Y el crecimiento real, esos recursos, se dedican a pagar la deuda pública. Y en la medida que vaya pagando, la amortización se acelera y la deuda pública se reduce rápidamente. Es una solución que no perjudica a nadie, mantiene el mismo nivel de servicio a nivel personal y dedica fondos extra, número uno. Número dos, ¿Y qué solución le dio Canadá a los subsidios sociales? no lo mantiene. ¿Lo mantiene? Lo mantiene porque, como lo que yo estoy diciendo, el gasto público lo está manteniendo. La solución se da cuando la economía crezca, que la gente se salga de los subsidios y prefiera trabajar en la economía formal. Mientras tanto, tú le dices, no, se lo vamos a garantizar, le vamos a garantizar todos los beneficios existentes, no vamos a ampliarlo, no vamos a reducirlo, pero no lo vamos a ampliar tampoco, lo mantiene los beneficios existentes y vamos a tratar de hacer una política económica de que aumente el crecimiento. Y cuando tú ves los presupuestos de aquí, ¿qué cosas tú ves como que se omiten? Gastos que no ponen o gastos que hacen que no colocan. ¿Tú ves algo raro Pero eso pasa en todas partes. en todas partes? Sí, en todas partes pasa. Por ejemplo, el no poner el gasto de la salud que consumen los haitianos. No, ¿Tú consideras que eso es justo? no, Pero eso yo está considero- dentro de los dominicanos. Pero Está en el presupuesto de salud dominicano. ellos consumen salud de nosotros. Claro, ellos nos quitan el 40% de la salud. Pero eso pasa en todas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos igual, tú vas a un hospital, los ilegales van al hospital, ahora indocumentados, o yo no sé cómo le dicen ahora, va a un hospital, hay que darle servicio, no importa quién sea. Lo atienden. O sea, hay que atenderlo. Pero, o sea, el gasto público lo mantiene de esa forma. El problema es los impuestos. Y aquí, déjame hablar, si el documento que estaba circulando decía que República Dominicana tiene una carga tributaria muy baja. Y eso merece un poquito... ¿Y es verdad? Espérate, merece un poquito de explicación, porque dice, si es muy baja, la solución es subirla para recaudar más, pero vamos a hablar de eso. Vamos a suponer que es el 19%. Si cada uno de nosotros paga el 19%, la carga tributaria es el 19%. Pero ¿qué pasa si el gobierno dice, no, la mitad del país no va a pagar impuestos? Y la otra sí. Y la otra sí, y la carga tributaria va a ser igual. Entonces, los que pagan impuestos Van a tienen pagar que pagar el doble. el doble, el 38. Entonces, ahí viene la diferencia de opinión. Si tú crees eso, entonces hay una forma bien sencilla de resolver el problema. Ampliar la base. Porque tú puedes simultáneamente ampliar la base, eliminando excepciones, y reducir las tasas. Y aún así recaudar más. Esa es la solución del país. Y la evasión. No, porque si tú bajas los impuestos, reduces los incentivos de elevación, número uno. Y si lo haces uniforme,
no hay evasión, porque el problema que hay aquí en el país es que puede ser que tú y yo tengamos el mismo ingreso y estamos sujetos a impuestos totalmente diferentes. Ok, Víctor, en las primeras participaciones tuyas, hace 8 o 10 años, tú dijiste algo y yo quiero saber si eso ya caducó o si puede tener. Tú dijiste que a veces la moneda compite con el fisco. Sí. ¿Es posible? Claro. ¿Todavía hoy? ¿En qué grado? ¿Y en qué situación? Bueno, en todo sentido. Por ejemplo, bueno, en términos de recaudación, número uno. De recaudación es un problema, Sí. porque tú emites dinero que no paga. O sea, un peso es lo que cuesta un centavo hacerlo. O sea, o compite en ese sentido. Y el problema es la evasión. ¿Cómo tú las transacciones? Ahora el gobierno va a tener un problema mucho más importante, porque con la criptomoneda hay ciertas cosas que son más difíciles detectarlas. Entonces la base impositiva se va a reducir, porque la economía subterránea, ya sea legal, normal, informal, le decimos nosotros la economía subterránea, pero hay una ¿En cuántos países eso es legal? La cripto. No, la cripto es legal en todas partes. Entonces, Lo que pasa es que el gobierno no te la puede, no se da cuenta de qué tipo de transacciones tú estás haciendo. Y la cripto, Entonces no hay control. no hay control fiscal y no hay control de lavado de dinero tampoco. Bien, y en el caso de que definitivamente, oíste el discurso, no hay reforma fiscal. Mira, Víctor Canto estaba hablando en el programa esta mañana. Yo quiero preguntarle, si quité todo, eso es el presidente de la República, si quité todo, ¿qué salida tengo para cubrir 300,000 millones? Antes que nada, déjame decirte, bien sencillo. Vamos a suponer, ¿cuál es la necesidad del gobierno? Vamos a decir que sea el 30% del Sí. Producto Bruto. Entonces yo diría, 3 impuestos bien fáciles. Y le cobramos el 11 en cada uno. Uno es el ITEVI, reducirlo al 11. Pero se lo aplica a todo. Tú estás después lo de siempre a tuyo. todo, El impuesto a inclusive la salud y la educación. A salud y educación. Se lo baja del 18 al 11. Oye eso. Número 1. uno. Y a la comida toda. A todo. Es más, y te voy a ver por qué. ahora Todo mismo. va a pagar ITEVI. Número 2. 11%. Número Todo el dos. mundo. Entonces, Julito y Michelle trabajan aquí. El sueldo que reciben se lo grabo en 11% también. El sueldo que reciben se lo grabo en 11%. Impuesto a la van a renta. pagar. No importa el que gane mínimo, máximo. No, y el que gana el doble paga doble. Le cobra el 11%. Pero todo el mundo el 11%. El 11%. Dos. Dos. Y tres. Tercero, elimino el impuesto corporativo a la ganancia y le pongo un valor agregado. Un fijo a las ventas. No, sí, A los ingresos. Valor agregado. ¿Por qué? Porque la ganancia se manipula a través de contabilidad, el valor agregado no. Repíteme eso. El 3. Elimina el impuesto corporativo a las corporaciones, a los negocios, y los reemplaza por un valor agregado. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes de negocio aquí, y tú pones a tu esposa, a tu hijo, qué sé yo qué, deduce el carro, elimina toda la ganancia. Pero si es valor agregado, no importa cuál sea la ganancia, el valor agregado va a ser proporcional al volumen que tú generas. Entonces yo le pondría a las empresas un impuesto al valor agregado. Eso quiere decir que tú vas a cobrar de 3 formas diferentes el equivalente del 11% del Producto Bruto Nacional. Okay, yo entendí lo de el ITEVI, Ajá. 11 a todo. Ajá. Va a haber un griterío, pero a la larga va a haber un aumento y van a bajar muchos productos, de Claro. la mayoría que son los que pagan. Claro. Ok. Segundo, el tema de ponerle un 11%, que buscaste la misma cifra Sí. de impuestos a todo empleado. Pero hay lo siguiente, Víctor, Dime. es que ya de por sí tienen un 20% de seguridad social que se le descuenta y se le va a meter un 30%. Bueno, pero ellos están pagando impuestos a la renta ahora mismo. No hay un tope Bueno, de entonces- 50,000 para adelante. Eso se podría resolver integrándolo, pero y eliminarlo el 20. Yo le pondría un 11.
porque es bien fácil poder, tú pagas el 11 y La seguridad social, las pensiones y la medicina, las ARS. No, pero se hace como en Estados Unidos. El empleado paga el 11, la mitad. Y el partido y el patrón. El otro la mitad. Ya está resuelto el problema. Y el otro el valor agregado. Y eso, valor agregado, yo entendí que si yo cojo y le cargo a esta empresa gastos que están por ejemplo, los gastos de mi casa, el guardián, la muchacha, todas esas cosas, no tengo beneficio, pero ¿qué es valor agregado? Fácil. Vamos a suponer, yo vengo y compro, yo empleo a una persona y como esa persona no tiene valor, tiene valor agregado cero, el sueldo que tú le pagas a esa persona no es deducible del valor agregado, porque está vendiendo su trabajo. Ahora, tú compras esto en $10 o 10 pesos y lo venden en 20, el valor agregado es 10. Entonces tú pagas es lo que el dice. 11 Hoy en el pago 10. impuestos sobre beneficios. Usted lo que dice es lo que aquí planteábamos el otro día. Usted habla aquí la figura sería que el impuesto sobre la renta, lo que se llama el impuesto a los beneficios, sea sustituido no por por la determinación de los beneficios o no, sino por un 11% de la venta bruta. No, bruta no, porque entonces beneficia a la compañía integrada, a la que no está integrada. Tiene que ser el valor agregado. O sea, que a lo que yo vendí menos los costos. Es como el ITEVI. Ajá. O sea, si yo vendo 100,000 pesos y he gastado 90,000, pero en los 90,000 ya yo pagué impuestos. Y eso no encarece las cosas. Por los 10,000. Y eso no encarece las cosas. No, porque tú estás bajando todos los impuestos. O sea, encarece la cosa si fuera independiente, adicional. Pero no es adicional porque tú vas a reducir. Lo llevar de 18 a 11. Si tú vas de 18 a 11, de 25 a 11. ¿Y cuánto paga el corporativo ahora mismo? O 25. Entonces lo bajas de 25 y la a 11. ganancia capital el 25. Lo bajas de 25 a 11 y el impuesto de ingreso personal de la renta, ¿cuánto paga? Al 25 se lo baja a 11. Es un 10. O sea que tú tienes que ver que tú estás eliminando cosas y lo vas a reemplazar por una base más amplia, más baja. Y ahora, ¿por qué yo te digo 11, 11 y 11? Porque es más sencillo y es fácil de administrar. No se puede evadir tan fácil porque yo veo si tú Entonces, dices... en este caso del valor agregado, ese asunto de que dedúceme una fundación, eso no hay nada de eso. No hay nada de eso. El 11 de todo. El 11. Y entonces ya se olvida eso de compra de... ¿Y usted ha analizado cuánto representaría eso? Bueno, Como ya ingreso, tenemos. porque yo vi que usted dijo, eso en base al tamaño de la economía dominicana, Ok. esos 311, El 30%. esos 311 representa El ¿qué 33. por ciento del Producto Interno El Bruto? 33. Porque tú te fijas, a ver, la venta de todo el mundo es aproximadamente lo mismo que el Producto Bruto. La producción nacional, que es el corporativo, es aproximadamente el Producto Bruto. El salario nacional es aproximadamente el Producto Bruto. O sea que tú estás cobrando aproximadamente el 33% y te estoy dando un margen del 10% de escape. Y si es tan sencillo como tú lo estás poniendo, la exposición, no la aplicación, ¿por qué los países no asumen eso en todas partes? Bueno, porque entonces ya tiene los problemas de que habla de que no hay igualdad, de que no hay, y no puede favorecer a nadie. Porque quienes deciden son... No hay grupo de intereses. De lo que tú estás hablando ahora mismo, el problema que tú estás hablando del Congreso, no podría pasar. No. Porque todo el mundo es igual. Tú llegas ahí y el que te dice, no, tiene que darme esto para pasar. No, aquí están mis 11. No hay problema. Y no hay exoneraciones, no hay nada. No hay nada. Yo traigo mi vehículo, mi 11, no hay problema. No, pero es que hay sectores que eso no pasa una ley así. No importa, sí pasa. Nosotros hicimos una propuesta aquí no sé si Carlos recuerda, hace 3 semanas. Nosotros le llamamos el tripletazo, que era esos mismos 3 impuestos, y lo hicimos aquí, que era llevar el ITEVI al 15, los otros, el impuesto sobre la renta como un cargo fijo al 5, y los otros impuestos a la propiedad, a los vehículos, al traspaso en un 1. A la propiedad no se puede. Bueno, pero aquí en un 1. Pero déjame decirte, y si lo va a hacer y yo quiero que usted vea la cantidad de gente. Eso es imposible. Por ejemplo, si tú le cargas un 11 a la zona franca, se van.
Pero viene otra gente. Pero se van. Pero viene otra gente. Si tú le vas al turismo, le pones un 11, No, se van para... No. El 11 lo paga el costo, pero entonces los costos de trabajo van a ser menos. Pero si aquí no alcanza la salud con el valor que tiene, No, y pero- usted le pone a una factura de 1 millón de pesos el 11, usted le está poniendo más otro valor agregado del 11, usted le está Ajá. poniendo el 22%, una cosa que no Claro, tiene. Sí, pero el hombre y el que va a comprar la factura antes estaba Y pagando. el niño que paga el 5,000 pesos de colegio tiene que pagar el 22 más el 5 que le van a poner de valor el 11 más el 11 de ITEVI. No, por eso. Y ese niño que estaba pagando antes, le estaba pagando el 25% al maestro en impuesto a la renta. Estaba pagando No porque el está exento, la No, educación está la exenta. ley y los trabajadores no cobran, no tienen que pagar impuestos. No, hasta 35 maestros mil no pesos. pagan No, impuestos. no pagan hasta 35,000 pesos. Sí, de más de 35,000 pesos nada más. No pagan. Sí, pero pagan impuestos. Entonces, aquí los maestros pagan menos, Es ganan que menos. estos ganan menos de 35. Ay, pues yo no mando a mi hijo a una escuela que un maestro que gana 35,000, porque no está aprendiendo, no pueden tener buenos maestros. Cuando Julito era profesor en La Salle, ¿cuánto tú te pagaban? Qué sé yo, 125 pesos. Entonces multiplícalo por 12 y después por 60. Eso es, eran más de 100,000 pesos en equivalente hoy. Sí, porque estaba a la par también. Sí. Pero un momento, la propiedad es lo que quiero hablar. Es un error cobrarle a la propiedad. Te voy a decir por qué. Estados Unidos le cobra. Sí, pero California tiene la solución más o menos correcta. Y es un error. Porque si yo me gano la lotería y voy al casino, me gano 100 millones y yo voy al casino allí y lo tiro para arriba, nadie se molesta ni nada, ni me cobran nada. Ahora, si yo agarro esos 100 millones y lo invierto en un negocio o en una propiedad, Pague impuestos. entonces no es justo que te cobren 2 veces, número 1. Ahora, número 2, lo que va a pasar es que todos conocemos, todo el mundo tiene Sí, familiares. pero no es verdad que tú vas al casino en Las Vegas y lo tiras para arriba, te cobran impuestos ahí. No, pero el impuesto no te cobran. No, por jugar no, por ganar sí. Si ganas, Ah, sí. por ganar, No. Pero si lo pones a producir, te cobran. Ajá, entonces, Pero si lo botas, no te Entonces, ¿qué es lo cobran. que hace la gente? ¿Se Sí. busca familiares para qué? No, espérate, que digo, todo el mundo tiene familiares. propiedad, entonces. Todo el mundo tiene familiares ancianos. Bueno, que uno está anciano, que ya mis tías, por ejemplo, que eran maestras, después al final, que no tenían dinero. Entonces la casa va subiendo de valor, porque la vida... Y llega el momento entonces que no pueden vivir en esa casa, porque los impuestos son demasiado grandes y son Se mayores. puede perder la casa viviéndola y siendo una vivienda Sí, única. exactamente. Entonces, ¿cuál fue la solución de Que California? no la propiedad, Que no. yo trabajé mucho en eso. En el 79 fue el precursor de Reagan, fue la proposición 13 en California. Entonces, ¿qué se hizo en California? Te decía, si tú compras una propiedad, tú pagas el 1%, pero el gobierno no te puede aumentar el impuesto. Ese uno. Ese uno. No No revalúa. le puedes indexar el valor de la propiedad en el No, tiempo. al 2% anual. Por ejemplo, al 2% anual para que tú no te puedan sacarte de tu casa. Y sí que tú puedes perder la propiedad por los impuestos. Sí, pero ya no. Y aunque la uses tú. Sí, y ya no. Una viuda puede sí, perder la Por ejemplo, propiedad. en mi casa valen un dinerito. Vamos a suponer... $300,000. Un poquito más, Pero está bien, pon así. Yo estoy pagando ahora mismo el 1% de cuando la compré hace 20 años. La última Y no te casa. ha subido. Sí, el 2% anual. Pero la casa ha subido de valor como 4 veces. O sea, mis impuestos no me han subido. Pero ese 2% sube independientemente de que se te meta a un barrio que te devalúe la casa. Sí, bueno, porque entonces tú puedes ir a una corte y pelearlo, decirle Pero vale para que lo menos. bajen, no, Sí. ellos no lo pueden subir solo. Pero hay algo... Sí, pero un 2% en 10 años, eso te sube el 20%. No, es el 2% anual del El valor. 2% del 1. Ah, ya, del El 1. 2% del 1% anual, 2% del 1% de lo que cuesta la propiedad. Uno. Ok. Sí, del 1. No, está Mire, bien. ¿y cómo el régimen de propiedad, ya que, a diferencia del de aquí, que para justificar el cobro de esos impuestos, me parece que, no sé si es en todo Estados Unidos,
que el Estado siempre es dueño del terreno donde está No. la vivienda. No. No lo, es que, así. lo que ellos son dueños, no. Lo que pasa ya es, los impuestos de la propiedad son dedicados básicamente a la educación. Entonces Ajá. hay un problema ahí, que los barrios ricos tienen mejores escuelas, por obvias razones. Ok. Porque la casa vale más. Mira, Víctor, Ah. cada vez que vienes, traes una serie de preguntas de parte del público. Y antes de que me la hagan, yo te la voy a hacer. Vives en Estados Unidos, ejerces la economía en Estados Unidos. Dependiendo de los diferentes estados que tienen legislaciones impositivas a veces diferentes, ¿cuáles tú encuentras que son las más injustas allá? Bueno, es fácil, como dice la gente vota con los pies. ¿Cómo? La gente vota con los pies. Como decía don Freddy Pretor Castillo, el masacre se pasa a pie. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué está pasando ahora con la pandemia? Con la pandemia forzó a mucha gente a moverse y a trabajar a través del internet y esas cosas. Entonces, ¿qué han hecho la gente? Se han ido de los sitios que son de altos impuestos, de que están... Texas se llenó, lo que Se usted ha dice. llenado, Texas se Florida llenó. se ha llenado, Nevada se ha llenado, y gente que dicen que no quieren la policía y han emigrado. O sea, la gente vota. Se fueron para los sitios más favorables. Sí, es increíble. La migración ha sido de los Con los los estados pies. demócratas a estados republicanos. Y otra teoría que tú tenías, de que realmente el capital debe de ser, es decir, que el que produce riqueza hay que protegerlo. Claro. ¿Por qué? No, porque eso es lo que... Y aquí dicen que paguen lo que tienen. Y no, y allá Eso también... es republicano y demócrata. Pero ven acá, ¿quiénes son los que emplean a los pobres? ¿Cómo? ¿Quiénes emplean a los pobres? O quienes lo mantienen pobre. Exactamente. ¿Quiénes lo mantienen? Y lo que pasa es, no, pero lo que pasa es que hay revoluciones tecnológicas que cambian la cosa. Entonces, el que hace un invento, vamos a suponer, Jeff Bezos en Amazon, el de Amazon, que es si él pudiera explotaría a todo el mundo, ok, pero Amazon tiene un servicio increíble, te ahorra el tiempo, que tú lo pides, tú vas al internet y pides tal cosa, es más barato, es más rápido y no te cobran. Bien. Entonces, Mira, no te podemos dejar ir, porque ahorita va y te va. Mira, dijiste, se mudan de un sitio para otro, Sí. hacen el trabajo en su casa, revolución tecnológica, Bitcoin, offshore, es decir, todas esas cosas cambiaron patas arriba del mundo. claro, pero lo que te ha dicho es lo que lo ha cambiado la movilidad de la gente, que es lo que ha aumentado. Porque fíjate, Julito, que cuando hay movilidad, forza a los gobiernos, no pueden cometer exceso. Porque cuando los gobiernos cometen exceso, ya sea fiscal, en gasto, lo que sea, ¿qué hace la gente? O de seguridad ciudadana, la gente se le va. Sí, es así, Víctor, pero tú sabes que así como los impuestos compiten con la moneda, la política compite con los dos, Claro, ¿verdad? sí. Mira el caso de Donald Trump. Ahora resulta que Donald Trump es mejor presidente que este que está, que es demócrata. Pero es y que lo era un fue. desastre, según decían, y no era así. Pero hay que ver los datos. Durante Donald Trump, yo voté por él, no vuelvo a votar por él por lo que hizo en Georgia, que no hizo campaña. El desempleo históricamente más bajo de Estados Unidos fue con él. No hubo guerra con nadie, no se invadió a nadie. Los coreanos no hicieron nada, los chinos lo tuvo en jaque. Hizo la paz de los árabes con los israelitas. Tenía a Irán en jaque. Entonces, yo veo eso desde el punto de vista americano y digo, pues, eso no está mal. Y hizo al país autosuficiente en energía. En 8 meses ya volvemos a importar energía porque no quiere, con la cosa el medio ambiente, ha prohibido la producción. O sea, las medidas que están haciendo lleva al ¿Qué país... hizo Trump que se dio cuenta que los demócratas no se han dado cuenta, si pudieron haber seguido esas cosas La buenas? diferencia es que uno es negociante y ha sido gente de negocio y el otro no. Porque Trump es un agente de negociante
y cuando tú eres negociante te das Y tú cuenta. tienes esto que funciona. tratar de manejar un país con lo social o con el negocio. Yo creo que el bien con el negocio es lo más importante, porque lo primero empieza con el bolsillo. Cuando hay bienestar económico no hay problema. Y no hay que ser negociante, porque Reagan no fue negociante. Bill Clinton tampoco fue negociante. Lo que ¿Y pasa, por qué Clinton y Reagan, que no eran negociantes, quedaron como los que mejor manejaron la economía? porque tuvieron los incentivos, no destruyeron los incentivos a trabajar, y cuando hicieron los beneficios sociales, en vez de darlo como lo están dando esta gente, obligaban a la gente a trabajar a cambio de eso. La competencia es buena. Extraordinaria. ¿Y qué tú haces con los chinos cuando se coman a los americanos? Bueno, pero no que va, eso decían de los rusos, bueno, nosotros que somos los viejetes, Sí. acuérdate que decían que los rusos iban a acabar con los americanos, qué sé yo qué, hasta que llegó Ronald Reagan y le dijo, y tú sabes, yo me acuerdo un cuento que me hizo Ronald Reagan, cuando en Reykjavik, él le dice que él le dijo a todo el mundo que no, que él quería estar solo con Micael. Y dice, y yo me puse a Micael en la mano y fuimos caminando y le dije, Micael, yo espero que seamos amigos. Yo espero. Que seamos amigos, que Sí. nos hagamos amigos, porque si no nos hacemos amigos, yo pienso ganar. Eso le dijo Reagan a Y los Gorbachev. offshore son ilegales. No, son legales y es la competencia que forza a la gente, a los países, a los otros países, a que no aumenten los impuestos. Se habla tanto de derechos humanos. Yo tengo dinero, pagué mi impuesto en mi país y pongo mi dinero donde me dé la gana. Eso es justo. Claro, ¿Eh? eso es justo. Y Si eso, pago impuestos. y eso es lo que está haciendo Irlanda. Irlanda ha puesto a Europa en jaque. Y fíjate ahora que en todas las cosas que están haciendo, que el compacto que están haciendo para aumentar los impuestos, que yo creo que es fraudulento lo que están haciendo, no, los europeos no pueden subir los impuestos más del 15 porque Irlanda no quiso. O sea, Irlanda ha puesto en jaque a Europa entera y está haciendo un beneficio al mundo entero, porque la competencia es lo que hace que los impuestos bajen y que sean más amplios. La competencia, por ejemplo, en la pelota, la competencia es lo que hace que tú te mejores. Si no hay competencia, ¿para qué tú te vas a mejorar, superar? ¿Tú crees que los bancos tienen muchas concesiones? Yo creo que los bancos son un dinosaurio, Un- un dinosaurio que van a... Pero son necesarios. No, ya no. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay lo que se le dice shadow bankers, que son corporaciones que tienen acceso más directo al préstamo. Por ejemplo, se especializa uno en bienes raíces, otro en tal cosa. Venden bonos. ¿Qué es un fondo de inversiones? Eso. Sí, Es un fondo de eso inversiones. eso son partes. Pero hay Fa- compañías dedicadas a eso, especializadas, que hacen todos los servicios que hace un banco. Y ahora mismo tú puedes hacerlo todo a través del internet, no tienes que tener en Schwab, por ejemplo, que son compra y venta de acciones, tú puedes tener tu dinero ahí, tú haces transferencia y lo utilizas como si fueran cheques. Ujú. En la pasada crisis inmobiliaria de Estados Unidos, Fannie Mae y Bernie Mac, que fueron los nombres que sonaron, Freddie eso no eran bancos. No, eso eran, le decían GSO, Government Sponsor Organization, que son con garantía del gobierno, y volvemos al mismo caso. ¿Quién los respaldaba? El gobierno. ¿Y qué hicieron? Como los respaldaba el gobierno y tenía un plan social, le decían, yo quiero que le presten a todo el mundo, y no es de republicanos solamente y demócratas, ambos partidos. Entonces le prestaban dinero a gente para que compraran casas sin dar dinero de down payment. Ok. de depósito. Que un país pequeño, que un país pequeño asuma la paridad del dólar, perjudica a la Reserva Federal. No, no le importa. A ellos no les importa. En lo ¿Por más qué? mínimo. Porque nosotros no somos nada de impacto. Es como, Tú mantienes tu posición frente al dólar. claro. ¿Cuál es? Por ejemplo, mira, tenerlo, primero, dejar que circule el dólar aquí. O hacer como hace Hong Kong. En Hong Kong hay un sistema monetario que es 7-1, y por cada peso de Hong Kong, dólar Hong Kong que sale, $7 tienen uno en reserva. Y ya. Y la gente sabe que hay paridad fija, que no se puede violar, y todo el mundo está ¿Y quién tranquilo. respalda esa moneda? El dólar. Bien. Señor Canto, con respecto a lo que es la posibilidad de que se pida una renegociación de las deudas, aquí como que le tienen cierto miedo a eso porque dicen, ay, si pedimos que nos rebajen el capital, que nos rebajen los intereses, si pedimos una renegociación,
se nos va a afectar el crédito internacional. Entonces, ser. ¿es un temor real o infundado que eso pueda suceder? Depende, puede ser, es posible. Y yo no digo que no sé las circunstancias, pero por ejemplo uno se puede también refinanciar. ¿De dónde usted sacaría todos los dólares que se necesitan para dolarizar la economía dominicana? Yo no sacaría ningún dólar. Pero como a usted lo lleva, se circularían paralelo. No, yo decía, Michelle, tú puedes abrir cuenta de cheque en dólares. Si tú quieres dólares, tú lo traes. Julito, si tú quieres dólares, tú lo traes. Si no, no lo traigas. Pero aquí hay cuentas en dólares. Pero no de cuenta corriente, cuenta de ahorro. Y cada vez que tú haces una transacción te cobran como si fuera un cable, te cobran $50. Mientras que si tú tienes cuenta de cheque, tú puedes ir a McDonald's y pagar, hacer un chequecito, mira, aquí hay y no te cobran nada. ¿Y qué tú harías con los que producen divisas? ¿Le pediría que cambien en el Banco Central o que lo pongan a circular, que hagan lo que quieran? Que hagan lo que Que quieran. el que produzca divisa es dueño de su divisa. Es dueño de su divisa, porque ¿por qué tiene que el ¿Y Banco con qué Central? se nutren aquellos? Por ejemplo, ¿con qué el Estado pagaría la deuda externa, la nómina de los diplomáticos y el combustible? ¿Y por qué tienen sus recaudaciones? ¿Perdón? Las recaudaciones de los impuestos. Y que lo cambie. Claro, igual que todo el mundo, para que aprendan cómo es que se funciona la cosa. Igual que todo el mundo. Y si el peso es tan bueno como el dólar y tuviera la par, no hay ningún problema. Nada más hay problema si tú no tienes confianza en el peso. Pero si el gobierno no tiene confianza en el peso, entonces ¿para qué lo usa? Y si los que tienen muchos pesos cogen y se lo llevan para otros mercados. Deberían llevárselo si tienen mayor rendimiento. Y ahí volvemos al problema de la competencia. Entonces aquí hay que darle rendimiento. ¿Cómo? Darle facilidades. Da incentivos. No incentivos, bajar los impuestos. Porque tú lo que tienes que hacer es como el agricultor. El gobierno, la función del gobierno es arar el terreno y dejar que la gente siembre lo que... Ahorita le dijiste a Michelle que si inventan mucho se va a zona franca y se va a turismo. La pregunta es, ¿qué hace que haya inversión extranjera? Es decir, cuando tú estás por allá, que dices, yo quiero invertir en tu país, ¿qué tú le dices? No, pero depende. La pregunta de Michelle es correcta, pero es imparcial. O sea, un análisis parcial. ¿Por qué él nada más dice lo que se van? ¿Y por qué no puede venir otra gente? Porque va a venir... ¿Otra gente o otra área? Otra gente y otra área. Otra gente puede venir, por ejemplo, a decir, bueno, en República Dominicana hay mucho terreno desocupado, vamos a sembrar árboles de madera, Sí. maderero, vamos a sembrarlo para vender crédito del medio ambiente. O sea, es increíble lo que la gente hace por dinero. Todo el mundo se le ocurre una idea y hace algo. Mira lo que están haciendo, el muro de la frontera, que un amigo de nosotros quería poner paneles solares. O sea, eso son cosas de... ¿Tú entiendes? La iniciativa privada es increíble, siempre y cuando obtenga los retornos. Se va uno y viene otro. Bien. Víctor, recientemente se publicó que 3 presidentes habían depositado dinero en offshore. Sí. ¿Cómo es visto eso por los Estados Unidos? Depende, no es nada ilegal. Se le ha atacado políticamente, pero tener offshore no es nada ilegal. E inclusive uno de esos presidentes lo hizo en su declaración jurada, lo menciona. El de aquí. El de aquí, por eso. O sea, que él no lo está escondiendo. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué hacen cuenta offshore? Uno dice que es por problemas sucesorales. Todo el mundo tiene una razón diferente. Sí, pero algunos hasta para declararse insolventes si se divorcian. Bueno, pero la razón es bien sencilla. Pero todo eso se generaliza en un sentido, que nadie quiere pagar impuestos. Porque el divorcio es como un impuesto. Sí. ¿Verdad? No es al gobierno, pero a la otra parte. Entonces todo el mundo lo que está haciendo es haciendo una estructura legal para reducir sus costos, los impuestos, ya sea federales, locales o de tal manera. Entonces, por lo que yo me refiero, ¿por qué no bajar los impuestos aquí? Que fue lo que hizo Irlanda. Irlanda lo que dijo, bueno, nosotros vamos a bajar los impuestos, que venga todo el que quiera. Ok. Víctor, yo te quiero dar las gracias porque eres una ñapa. Si yo meto el 11, el 11 y el 11, que es un 33, Ajá.
y no obtengo los montos, lo que preguntó Michelle, los montos que espero obtener, ¿se arma un problema social? No, porque tú puedes, es bien fácil, como todo el mundo es igual, Sí. tú puedes hacer el 12, el 12 y el 12. A subirlo uno. Ajá. Y acuérdate O de bajarlo que- 10, 10 y Mira, 10. yo hice la reforma fiscal de Puerto Rico hace tiempo, mucho tiempo. Y cuando yo hice la reforma fiscal, ellos pensaban perder 50 millones de dólares. ¿Y qué resulta? Que cuando bajamos los impuestos, la gente se puso en orden. No fue que trabajaron más. La gente que no pagaba impuestos, al bajar los impuestos, decía, no, yo quiero estar legal. Y sobrepasaron los 50. Recaudamos 25 más. O sea, recuperamos los 50 y recaudamos 25 75. más. Sí, y ese experimento, te voy a decir algo que yo nunca había dicho, fue lo que utilizó Jack Kemp para convencer a Ronald Reagan de que bajara los impuestos a nivel federal. Los impuestos de Reagan fueron eso. Puerto Rico jugó un papel súper importante en eso. Para iniciar esas cosas, ¿tú apoyarías un borrón y cuenta nueva, una amnistía? No, la amnistía yo no estoy de acuerdo con ella, porque la amnistía crea un juego dinámico, que entonces toda la gente va a dejar de pagar Para esperando una y amnistía. forzar la amnistía. Entonces yo lo que diría es, lo que yo creo, vamos a bajar impuestos. Todo el mundo pague, lo que vamos a ignorar son las penalidades. Ah, ya. Okay. Tú pagas tus impuestos legales, todo lo que tú debas lo Sí, pero pagas. aquí es legal que el director de impuestos tiene facultades Sí, de hacer eso. Y la mora, no cobra la mora, ok, pero cobra todo el mundo el por ciento. Pero yo no creo en amnistía. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Nos vemos una Gracias vez por- más antes de irte. Sí, está bien. Gracias.